Comunidad, buenas noches, sean bienvenidos a este capítulo 106 en estos relatos de misterio. Les doy la bienvenida a este programa especial, programa donde hablaremos de temas paranormales, como son apariciones, fantasmas, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, criptología y demás temas relacionados al terror y al misterio. Yo soy Ícaro Santi, comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy, un programa especial. El día de hoy se cumple un año de este proyecto. Un año más donde crecimos muchísimo en cuanto a números y que formamos esta bonita comunidad de Relatando el Miedo, que crece más día con día. Quiero agradecer a todos ustedes porque estos 2 años han sido muy gratificantes, ya que ustedes han estado apoyando en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas en las que transmitimos este programa de misterio desde hace ya 2 años, y que en ellos, de verdad, el traer a ustedes esas historias paranormales y que ustedes apoyen y que lleguemos a estos números que quizás para algunos no serán la gran cosa, pero para nosotros nos llega de gratificación el saber que llegamos a tantas personas y a tantos lugares, porque de diferentes partes del mundo nos escuchan y escuchan estos relatos que traemos para ustedes. Comunidad, hoy sí tengo un par de relatos el cual compartirles y hablaremos en un momento de ellos. Comenzaremos con esto, pero hablaremos también de aquellas historias o de aquellos relatos en los que aquí, mientras estuvimos transmitiendo, mientras estuvimos en la emisión normal de cada jueves de Relatando el Miedo, tuvimos algunos momentos en los que pues se llegaron a escuchar ciertas cosas. Así es que quédense, comunidad, vamos a comenzar en un momento más. Y para empezar, comunidad, vamos a hablar de eh, esta primera historia. No es un tema en específico el día de hoy, sino que son un conjunto de relatos que a mi parecer son verdaderamente especiales, tienen ese tinte perturbador, ese tinte de miedo que te deja en suspenso mientras estás escuchando. Y también vamos a hablar, como les decía, de algunas experiencias que nos llegaron a pasar en programas, pero iniciemos como es cotidiano aquí en Relatando el Miedo con estas historias, con estos relatos. Comenzamos con este primer relato, el cual es ya algo viejo esta historia. Recuerdo que la llegué a escuchar por allá del 2016, 2000 quizás 18. Era donde hablaba de un hombre que vio el infierno, que conoció el infierno. Este hombre, que ella ha llamado aquel que escapó del infierno, era Clifford Hyde. Él era un ciudadano estadounidense que una mañana de un 5 de diciembre de 1999, en Maryland, sufrió un accidente automovilístico. Él, yendo por la carretera de Maple Grove, sufrió un choque desastroso que hizo que su vehículo se destruyera y él saliera desprendido de él. Él, quizás por la fuerza de voluntad y salir vivo de aquello, se levantó y se incorporó a la carretera. Su cuerpo herido cayó en esa carretera donde colapsaría y tiempo después caería en coma. Pero en esos minutos, en los primeros minutos, iba pasando un camión quien vio aquel accidente y, para su suerte, este camionero se encontró con el cuerpo y habló de inmediato al 911.
Llegaron las asistencias médicas y ya en el hospital se descubrió que Clifford había entrado en un cuadro de coma, pero que también tenía muchas fracturas, muchas hemorragias internas, hematomas y varias cosas más. Estaba muy dañado. Clifford estuvo mucho tiempo en el hospital y su recuperación fue muy lenta. Los doctores no se imaginaban que pudiera pasar aquella primera noche, sin embargo lo hizo y duró varios meses más. La recuperación iba bien, pero los doctores sabían que aquellas desgracias físicas, aquel accidente y las fracturas que había tenido también en la cabeza, y que dentro del interior de Clifford había ocurrido algo más, eran bastante severas. Cuando estaba en ese estado de coma, una noche, según cuentan los enfermeros de aquel lugar, se empezaron a escuchar gritos, gritos de desesperación. Eran los gritos de Clifford, acompañado de unos golpes a la pared y sonidos angustiantes que venían desde su habitación. Cuando entraron a la habitación de Clifford, encontraron al hombre completamente asustado y desquiciado debajo de la cama. Por un momento pensaron que en la expresión de Clifford los ojos se le iban a salir por la desesperación que presentaba Clifford. Ellos tuvieron que agarrarlo y entre varias personas, ya que la fuerza de que Clifford estaba desesperado era mucha, varias personas lo sometieron y le aplicaron un calmante. Entre los llantos de este hombre, ya cuando estaba tranquilizándose, el hombre explicaba que había estado en el infierno durante todo ese tiempo que pasó en coma y que las torturas que experimentó en aquel lugar eran inimaginables. Contó que en dicho lugar habían brazos que lo perseguían. Todo tenía una pestilencia a azufre y a podrido, y que todo estaba lleno de fuego y de lamentos. Su discurso era tan coherente y tan creíble que era muy poco probable que todo lo que dijo, todo lo que vivió, haya sido solo una alucinación provocada por los medicamentos y lo lastimado que estaba. Clifford duró un tiempo más en el hospital y fue dado de alta, ya que se recuperó poco después. Y a pesar de que le dijeron que necesitaba acercarse a un psicólogo y tomar esta serie de consejería, él la rechazó. Semanas después de haber regresado a su apartamento, los vecinos dejaron de verlo. Les llamó la atención algo esto, y más les llamó la atención que los vecinos de junto empezaron a quejarse con el dueño del edificio, ya que Clifford tocaba música a muy altas horas de la noche. El señor, el dueño del edificio, tras estas quejas, ya que eran no solo de uno vecino en particular, sino todos los vecinos del edificio, fue al apartamento de Clifford, tocó en él y no recibió respuesta. Él comenzó a tocar más fuerte y comenzó a notar cierto olor que desprendía aquel departamento. Tras no recibir ninguna respuesta, decidió entrar con su llave maestra. Al entrar, estaba la música a todo volumen, y él pensó que tal vez por eso no lo había escuchado, por lo que lo llamó nuevamente más fuerte, pero ya dentro de la habitación. Jamás imaginó lo que encontraría en aquel lugar. Al entrar, Clifford se encontraba en el piso abrazando un enorme bloque de hielo. La sala de aquel lugar parecía una pocilga, estaba llena de excremento por todas partes y la suciedad estaba en las paredes, en el techo, en el piso. El propietario tomó una fotografía del lugar para
entregarle y hacerle saber a las autoridades, a la policía, de que qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. En aquel momento Clifford decía que era consciente de todo lo que estaba haciendo, de aquel lugar en el que vivía. Mientras la música tocaba a todo volumen, él decía que era para que los demonios del infierno no se lo llevaran otra vez, que solo de esta manera los podía mantener alejados de su mente. El bloque de hielo lo justificó porque dice que no soportaba el calor que hacía en aquel lugar, refiriéndose a aquel infierno, aquel calor que sintió, y ya cualquier calor que sentía le recordaba a esos momentos. Después de esta intervención del dueño del lugar y pedirle que se retirara de aquel departamento, la familia de Clifford se vio obligada a internarlo en un centro psiquiátrico. Al llegar a este centro psiquiátrico, los médicos aseguraron que su comportamiento se debía a que había sufrido un daño cerebral en aquel accidente, pero Clifford el día de hoy está convencido de que aquellos demonios lo persiguen. Tras ser analizado, Clifford fue con diferentes terapeutas. Uno y otro le decían lo mismo. Una tarde, ya entrada la noche, si bien quizás el primer psiquiatra que afirmó haberlo visto, con un poco de seriedad en los ojos, llegó a la conclusión de que sí tenía daño cerebral provocado por el accidente automovilístico y que por consecuencia había lastimado o había sido mella en su psique. Por eso mismo la junta médica determinó que lo enviaran a una institución médica mental más cercana al condado de Maryland, donde él residía, donde su familia residía. Y eso fue lo que sucedió. Aún así, aquel primer doctor, aquel primer profesional médico que le dijo o le comentó a la familia que era ocasionado por esto, al escuchar la historia de Clifford, en primera instancia sintió como si un cuchillo le hubiera sido clavado en el estómago, aquel desasosiego que se siente. Antes de su traslado, hizo varias visitas a su habitación, a la habitación de Clifford. En esos primeros momentos no se le permitía ninguna visita, por lo que al llegar a la puerta escuchó una voz contigua a la de Clifford. Él se quedó en la puerta escuchando y entonces logró escuchar una risa, una mezcla entre una carcajada y un gruñido que al menos aquel médico decía que ningún hombre sobre esta tierra podía replicar. Cuando abrió la puerta, solo se encontraba Clifford, todavía aferrándose a aquella barra de hielo que le habían dado porque era la única manera de calmarlo. Él sabía que Clifford no podía haber hecho aquella risa. Y aquella risa que le había provocado tanto miedo, un simple sonido había provocado que se estremeciera su piel, que todo en él dudara si de verdad lo que decía Clifford era verdad o fuera mentira. Cuando firmó el traslado, lo firmó sin creer lo que Clifford había dicho y que había estado mintiendo sobre ello, que era solo una lesión cerebral. Lo que pasó antes de que Clifford se fuera, al menos a este doctor, quien cuenta esta historia, lo dejó bastante perturbado, que dejó aquel centro médico psiquiátrico, pues al entrar por última vez a la habitación de Clifford, no solo sintió aquel desasosiego, aquel miedo
la boca del estómago, la barra de hielo que había dejado Clifford antes de irse. Una barra de hielo grande. Estaba completamente derretida, a la vez que un olor a azufre, envolvía aquella habitación. Comunidad, ¿ustedes qué opinan sobre esta historia de Clifford, del hombre que escapó del infierno? Déjenme en la caja de comentarios su opinión. Aquellos que nos ven en YouTube, aquellos que nos ven en directo, les pido que comenten en el chat para que me digan o me cuentan ustedes qué creen. ¿Ustedes creen en el infierno? ¿Ustedes creen en este, en este lugar de castigo que se tiene preparado para aquellos que han cometido pecados? Cuéntenmelo y díganme qué es lo que opinan ustedes. Mientras tanto, comunidad, vamos a continuar con el siguiente relato, que es una experiencia compartida que tiene ese tinte de transportar a ese tiempo, a ese lugar, donde sentiremos aquella experiencia como propia. Entonces, vamos a comenzar con esta otra historia. Hola, comunidad de Relatando el Miedo, espero que lean mi experiencia. Y yo he escuchado sus programas y existen algunas historias que no deben ser ignoradas, que no puedes contradecir, y más cuando son experiencias propias. Esta experiencia es algo que me pasó después de un largo día de trabajo. Cansado, me dirigía a mi casa. Antes quise relajarme un poco y me dirijo a un bar para tomarme una copa. En esa ocasión me sentía tan a gusto en aquel lugar, bebiendo, que no me esperaba lo que momentos después me iba a pasar. Tomé asiento en una mesa y bebí un poco, cuando escuché que algunos tipos estaban sentados en la mesa continua, y uno de ellos narraba una experiencia que había vivido. Lo que más me intrigó fue el ver su rostro, el cual reflejaba un miedo, un terror que llamó mucho mi atención. Todos estaban atentos a la narración de este hombre, inclusive yo, que estaba en la mesa de un lado. Esto me llamó mucho la atención porque el lugar del cual hablaban era un lugar que pasábamos mi padre y yo, quien me pedía que lo acompañara a su trabajo cuando era niño, y solíamos atravesar este lugar. Obviamente todo en el coche. Ese hombre dijo haber cruzado ese mismo lugar y haberse encontrado con una criatura. Yo afiné más mis oídos para escuchar qué era lo que había visto. Pero en ese momento recibí una llamada telefónica, por lo cual me pedían que volviera a mi casa. Yo me puse de pie, pagué la cuenta y salí de aquel bar. Pero esa plática me había dejado intrigado. Me seguía rondando la cabeza aquella plática, aquella historia de que había encontrado a alguien. Esto no me dejaba tranquilo, y antes de subir a mi coche, me vino una idea a la mente: pasar por aquel lugar y a ver si era cierto lo que aquel hombre había dicho. Salí del estacionamiento y comencé a irme hacia este lugar. No lo pensé dos veces, y al llegar al sitio, eh, iba pensando en lo que había dicho. Él dijo que se habían adentrado un poco en aquel lugar. Esto es un lugar, una zona boscosa, un poco retirado de la carretera. Yo llegué a ese punto de la carretera, me bajé de mi vehículo y comencé a caminar hacia aquel bosque. De alguna manera
No tenía noción del peligro que quizás corría por alguien, algún maleante o alguien que quisiera hacerme daño, pero yo quería ver por mis propios ojos aquella criatura que a ese hombre se le había manifestado. Cuando iba en las profundidades, eh, eran más o menos las 8 de la noche. Ya estaba por regresar, pues no había escuchado ni visto nada. Y escuché un alarido que paralizó todo mi cuerpo. Yo nunca había escuchado algo así, tan terrorífico. Eso fue suficiente para mí. Yo di la vuelta y corrí de aquel lugar. Corrí tan fuerte que tropecé con una madera que estaba en el piso y caí al suelo. Cuando me estaba parando, escuché un crujido de algunas ramas. Volteé y con la luna que estaba iluminando aquel lugar, logré ver el reflejo entre los árboles de una figura macabra, terrorífica, pues era un ser enorme. Era casi de 2 metros, que de una forma extraña estaba olfateando todo. Tenía los ojos grises y su cabeza parecía que tenía 2 cuernos, semejantes a una cabra. Me puse de pie y volví a emprender la marcha a toda velocidad. Corrí. Aquella criatura, escuché que lanzó un alarido, escuché que lanzó un grito y comenzó a perseguirme, pues escuché cómo bajó de aquel árbol y corría detrás de mí. Corría en 4 patas, logré ver. En aquel momento yo pensé que sería inútil el escapar de aquella bestia, de aquella criatura, pues sabía que me iba a alcanzar. Cuando estaba por perder las esperanzas y el cansancio iba mellando mi estamina, logré ver que llegaba a mi auto. De una manera rápida subí a mi auto y yo prendí el auto y aceleré a fondo. Cuando estaba dando la vuelta, volteé para ver si aquella criatura se seguía acercando, lo cual vi que seguía muy, muy rápido. Yo aceleré a fondo nuevamente y salí de aquel lugar. Cuando me alejaba de aquel bosque y entraba ya a la carretera, volteé por el retrovisor para ver aquella criatura si seguía todavía a mi vehículo. Aquella criatura se había detenido en medio de la carretera. Podía ver la inmensidad de este ser. En aquel momento soltó nuevamente aquel alarido espantoso. Yo estaba temblando todavía. Apenas estaba normalizando mi respiración y aún sentía todo ese miedo y ese terror. Aceleré de aquel lugar y me fui directo hacia mi casa. En ese momento yo sentí el miedo y el terror que aquel hombre en aquella experiencia que unas horas antes había escuchado, ahora la estaba viviendo yo. Una experiencia que jamás desearía vivir otra vez. Días después, investigando qué es lo que era aquella criatura, no di con nada, pero sí encontré que aquel hombre y yo somos de los que fueron afortunados por contarlo y por seguir. Porque me enteré de que este lugar ha sido parte de unas extrañas desapariciones donde muchas personas entran a este lugar, pero nunca nadie ha regresado. Gracias por escuchar. Muchas gracias por este relato a Abby. Espero tener muchos más relatos tuyos. De verdad, este es un relato que nos hicieron llegar por medio del correo.
y le agradezco mucho a la persona. Espero que sea parte aguas. Ya hemos tenido varios relatos de gente que nos manda también sus relatos y espero que ustedes, comunidad, también se animen a ser parte de estos relatos de la gente. Comunidad, vamos a seguir con la siguiente orden del día y vamos a hablar un poco sobre aquellas experiencias que hemos llegado a vivir durante estos 2 primeros años de Relatando el Miedo, experiencias paranormales dentro de de las grabaciones de este programa o dentro de los en vivos de este programa, ya que pues sí hemos tenido algunas anécdotas. La primera de estas anécdotas logramos darnos cuenta, ya que Lizzie GH, quien nos escucha, estuvo presente en esta grabación y días después me hizo el comentario de que algo extraño se escuchaba en esta grabación, de que algo había captado los micrófonos y que se escuchaba dentro de la grabación. Nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta hasta tiempo después, pues son segundos los que se escuchan, logra escucharse un menor. Cabe mencionar que la torre autosoportada de aquí de las villas no, no tenemos a nadie, a ningún menor, por lo cual el que se escuchara la voz era bastante extraño, más porque en aquel momento estábamos en un lugar cerrado donde no, vaya, los sonidos de afuera, si bien se llegan a escuchar, la voz se llegaba a escuchar como si estuviera alrededor de nosotros, alrededor del micrófono, vaya. Esto sí nos dejó algo, pues, que habrá pasado, porque se escuchaba, si bien entre la voz de una de las invitadas, que era Mimi, y otra Lizzie GH, logra escucharse esta voz de lo que parecía ser un menor. No se entiende bien qué es lo que decía en esta psicofonía. Está en uno de los capítulos precisamente de este nombre, de psicofonías, para que vayan a checarlo, comunidad. Me parece que está por ahí el capítulo, no me acuerdo si es el 20 o el 15. Y quiero aprovechar estos momentos, y que es un programa especial, para llamar a Lizzie GH para que ella nos cuente también la versión de esta historia y también la otra historia en donde también pues fue involucrada Lizzie GH y Mimi. Creo que ahí está el detalle porque ambas estuvieron en las dos transmisiones y ambas fueron parte de estos hechos paranormales. Entonces voy a intentar llamar a Lizzie GH para tenerla en vivo y que también nos narre esta parte de la historia. Si bien en el momento no nos dimos cuenta de esta primera, pues cómo podría llamarle, esta psicofonía, esta manifestación, no nos dimos cuenta de ello. No está exento el lugar donde hago las grabaciones de que pasen cosas paranormales, siempre se han manifestado ciertas cosas. Entonces el lugar tiene por sí solo historia, pero en aquel momento no nos dimos cuenta hasta que pues en la grabación llegó a escucharse. Entonces un momento más vamos a ver si nos contesta Lizzie GH para que escuchen su versión también de la historia, porque una cosa es lo que yo les puedo decir y otra cosa es cómo lo vivimos. La segunda historia, adelantándome un poquito en lo que Lizzie GH nos toma la llamada, la segunda fue precisamente ya no acá en la torre autosoportada de Villa, sino que fue en el domicilio de Lizzie GH, en donde, estando en la grabación, hablando de ciertos temas, comenzaron a manifestarse, bueno, a escucharse, mejor dicho,
de un inicio ciertos ruidos en la cocina, en la alacena. En ese momento nada más estábamos Mimi, Lizzie GH y yo en la casa. Estábamos en la sala y empezamos a escuchar ciertos ruidos en la alacena. De un principio los escuché yo, pero trato de no, pues en los programas no asustar, no predisponer a las personas para nada. Entonces no les hice mucho caso ni quise decirles que se escuchaba algo para que no se predispusieran, si se dice de esta manera, y se asustaran. Pero fueron constantes esos sonidos en la alacena de la cocina, que a cierto punto ya fue inevitable no hacer una pausa y voltearnos a ver para ver si los demás habían escuchado lo mismo. Fue a revisar precisamente qué es lo que se había caído. No había nada tirado. Regresa Lizzie GH y se vuelve a escuchar que como que siempre se moviera algo. Y no, pues no había nadie. Llegó a escucharse ciertas cosas. No, en sí, no supimos qué era, si era algo que estuviera mal puesto, que lo dudamos mucho porque se hubiera tirado cualquier cosa y no es como que lo tenga al filo de la alacena o que lo tenga mal acomodado, estaba todo bien, no parecía tener nada, a nada coherente como que se cayera. Y más que pasara en ese momento en donde estábamos hablando pues temas algo controversiales de la religión. Sí, bueno, El otro. Bueno, ¿qué tal, Isi? Estás completamente en vivo en Relatando el Miedo en este segundo aniversario. Estoy poniendo en contexto aquí a la comunidad de Relatando el Miedo sobre lo que llegamos a vivir en aquellos 2 programas en donde teníamos, donde tuvimos estas manifestaciones de ruidos y de esta historia. Primeramente les estaba comentando de aquella voz de aquel menor. En aquel capítulo, no recuerdo si fue el capítulo 15 o en el capítulo 20, aquí sí, por ahí. en la torre autosoportada de las villas, donde grabamos el programa de Relatando el Miedo, y en el cual les comentaba que tú fuiste quien me avisó de este sonido que se escuchaba, ya que pues la voz o el momento exacto era, pues es cuestión de segundos que se escuchaba, ¿no? Y que tú me dijiste que se llegó a escuchar. Y de ahí empezó todo. Cuéntame. Sí, fue algo, es que fue algo como muy tenue, pero ya fue, pues, ya cuando estábamos revisando el audio, fue precisamente ya al final, ya cuando se estuvo revisando todo, estábamos escuchando el programa y fue cuando nos dimos cuenta que se escuchaba una voz como, pues no sé si era una niña, un niño, algo en el fondo. Pero pues lo extraño era que no había nadie, ningún menor pues presente que pudiera hacer ruido o que pudiera estar diciendo algo al respecto. Y pues no es como que se escuche así como muy claro pues alguna frase o algo, pero sí se escucha en el fondo. Y sí fue muy muy extraño que se escuchara, porque no había manera de que se escuchara pues de afuera o algo, porque pues donde estábamos sí era una parte donde no estaba entrando ruido de nada. Y sí fue muy extraño pues porque pues por las bromas que se llegan a hacer al principio, bueno, que estamos haciendo al principio de que, ay, no, imagínate ahorita que vamos a hacer el programa y que se escuche algo, y pues no, sí, al final sí se escuchó. Sí, precisamente hablábamos de eso, de que antes de iniciar el programa, ahorita que se manifieste algo, ahorita que pase algo.
Y pues pasó. Sí, no, pero a Y tono de burla. de hecho, ese programa tuvimos problemas con el internet y el en vivo no sucedió. Grabamos Ujú, y lo subí después a YouTube porque el en vivo creo que duró cerca de 10 minutos y se nos cayó el internet. ujú. Entonces no pudimos Sí, ya no seguir hubo. grabando. De eso, Ajá. Sí, fue grabamos justamente. y recuerdo que aquel día estábamos probando el nuevo micrófono eh, y era un micrófono que pues envolvía toda o sea, donde estábamos, se escuchaba bien. Ujú. El lugar pues Sí, justamente. pues está cerrado como para que la gente, más bien es que a lo que voy es que era ya tarde, porque no era Ujú. normal, no eran estas horas, no eran las 8:30, era más tarde, creo que ya eran como las 11 o 12 de la noche, Sí, para porque ese que, programa de hecho pues lo terminamos ya tarde y todo, sí, por lo mismo de que al principio tuvimos problemas con el internet y en lo que nos acomodamos y todo y al final decidimos que pues íbamos a optar por grabar el programa y que después se subiera, pero sí ya pues se nos hizo tarde ya ese día y sí terminamos tarde de grabar y todo y pues estaba todo tranquilo porque no habíamos escuchado nada, no se había escuchado nada y el programa fue, o sea, transcurriendo con normalidad, pero ya hasta el final que se hizo la revisión fue cuando, y me parece que fue cuando ya lo estuvimos, escuchando ya cuando se subió, que fue cuando ujú, notamos que había una voz al fondo y pues sí fue como de, a ver, regrésale, no, o sea, es que se escucha y se regrésale, o escucha sea, algo, hasta que sí, dijimos, no, es que sí, o sea, sí se escucha algo. sí, inclusive Y cuando pues se tú escucha cerca como si hubiera estado ahí en donde estábamos grabando el episodio y pues no había forma pues de que fuera algún ruido que se colara o algo y apareció. sí, sí, es justo lo que te decía, tú fuiste quien me dijo de primera mano que se Sí. escuchaba algo en tal minuto. Ya me meto a Ujú, revisarlo y sí, efectivamente se escuchaba y caímos los dos en que es la voz de un menor que se ujú. escucha en esos, ¿qué te gusta que serán? 4 segundos que se escucha. No se Sí, alcanza a sí, es diferenciar muy qué es lo que como dice, algo como pero sí es rápido, la voz de un menor. pero igual al principio para escucharlo fue yo cuando lo escuché, o sea, yo estaba escuchándolo pues con los audífonos y en los audífonos fue que lo noté y dije, no, o sea, yo pensé que era como mi imaginación y como te digo, fue el repite y repite ya hasta que dijimos, no, sí, es que sí. Y ya fue cuando te avisé y te dije, oye, pues es que se escucha algo y ya estuvimos viendo y todo y dije, a lo mejor es mi idea, ¿no? Pero ya cuando lo checamos bien, pues resulta que sí, sí era, no era mi idea, sí era algo que se estaba escuchando. Sí, sí, es algo de las primeras cosas que pues llegaron a manifestarse aquí en el canal. Habían pasado algunas otras cosas que hablaremos más adelante, pero algo que hayamos captado, inclusive en aquel programa en donde hablamos de psicofonías, lo dije, eh, sabíamos que en algún momento iban a llegarse a manifestar estas cosas. No pensé Ujú, que fuéramos a captarlo eh, ujú. tan rápido porque era el programa 15 o 20, no recuerdo bien cuál programa era, pero lo dije en ese programa. Yo sé que se van a llegar a captar ciertas cosas. Entre una de ellas, Ujú. pues es esto. No, y pues en la naturaleza de los temas que se tocan, pues es cierto y pues es bien sabido que al hablar de todos estos temas, eh, pues sí es como que de alguna manera, pues es como que se presta para que estas cosas sucedan y pues justamente, y sí,
pensamos que en algún momento iba a pasar, pero fue como, pues sorpresivo, no deja de ser sorpresivo, porque justamente fue como nos llegó de sorpresa. Quiero hacer un paréntesis, quiero agradecer a Azteca. Muchas gracias por tu felicitación. Muchas gracias, amigo. Aquí espero que sigas escuchando este programa especial en este segundo aniversario. Y bueno, volviendo al tema, Lizzy GH, en esta pues segunda, pues qué podría decirle, manifestación, eh, en aquel segunda edición donde también volvemos a traer a Mimi y que tú estabas también en el programa, que ya era directamente en tu casa, les Sí. hablaba aquí a la comunidad que llegamos a tener también otro episodio que le comentaba, para poner un poquito en contexto a las personas, que al empezar el programa llegué a escuchar ciertas cosas. Todo se empezó a escuchar en la alacena y de tu cocina. Yo no le di importancia, no le quise dar importancia, aunque había escuchado, porque no quería predisponer a nadie ni asustar por nada. Seguimos hablando y llegaron a seguirse escuchando estos sonidos. Ya hasta el punto donde fue lo suficientemente fuerte para que los tres nos volteáramos a ver, así como de si lo escuchamos todo. Quedamos que sí. Y Sí. no recuerdo si fuiste tú o si fui Mimi quien se levantó a checar si se había tirado algo o si había algo ahí en la alacena. Cuéntanos esa experiencia. Yo ya conté una parte de esta experiencia, pero quisiera escuchar de tu parte. Pues es que ya fue casi ese día que grabamos el programa, ese día sí estuvimos en directo y hasta cierto punto había transcurrido con normalidad el episodio. Estuvimos charlando del tema y demás, pero fue ya al final, ya casi cuando nos estábamos despidiendo, que se escucha el ruido fuerte en la parte de la alacena y se escucha que se cae algo. O sea, claro, está que se escuchó que se cayó algo y sí fue justamente Mimi la que se para y revisa para ver qué había sido, o sea, algo que estuviera en mala posición y demás, pero no había algo pues que estuviera colocado de cierto punto o de cierta manera en la que se pudiera caer y pudiera provocar ruido. Y es que antes de que se escuchara que se cayera, lo que se cayó, es que no recuerdo qué fue lo que se cayó, pero antes de que se cayera el objeto en la alacena, se estaba escuchando como que se movía algo ahí y nos sacó de onda porque pues fue así como, ay, sabe, o sea, como que se escucha, pero estábamos tratando de ver si habíamos escuchado los tres lo mismo y ya el punto en donde fue más fuerte fue donde se cae, no recuerdo qué fue lo que se cayó, pero era algo que estaba en la alacena, pues, pero no era pues para que se estuviera moviendo ni para que se cayera al final, pero sí fue como que nos sacó de onda y sí fue ya para finalizar el programa, que se escucha que se cae. Ya creo que ya nos estábamos despidiendo o ya habíamos cerrado el episodio o algo así, pero sí fue fuerte y claro, y estábamos justamente los tres también ese día. Sí, fue ya casi para terminar. Inclusive les comentaba aquí a la comunidad de Relatando el Miedo que justamente pasó en aquellos momentos en donde estamos tocando temas bastante controversiales de religión, ya que estábamos haciendo, hablando de un tema pues de Jesús, ¿no? Y nos pareció como que esa coherencia en de que pasaran las cosas en esos momentos que nos pasara justo cuando estábamos hablando
de las cosas, cuando de estábamos esas tocando el tema de historias, sí, de fue lo que todas las estábamos historias platicando ya al finalizar que el episodio, que pues por andar hablando de esos temas era que andábamos escuchando ruidos y que por eso nos había pasado lo que nos había pasado. Y sí fue así como, ay no, o sea, sí nos sacó de onda. y justamente es lo que hablábamos, justamente en el tema, que eran temas prohibidos, eran temas controversiales y justamente la historia que les estaba contando era de aquel libro que la iglesia no reconoce. Entonces nos pareció bastante como de, caray, no podemos hablar de esto, porque ya empezó a Sí, manifestarse ya no algo. podemos seguir tocando el tema porque ya nos dijeron que ya no hablemos de esto. Este ruido estuvo ya más que claro para decirnos. Pero sí fue, pues es que sí es algo que te saca de onda, o sea, aunque digas, pues es que a lo mejor podría pasar en algún episodio o algo, pero ya el que te pase en ese momento sí es como, ay, joles, pues no te deja de sacar de onda, pues. Y más cuando no encuentras así como, ok, o sea, no entiendo por qué se está cayendo, esto debería de estar en su lugar, o sea, no hay manera de que se mueva, no había viento, algo que lo estuviera moviendo, nada, o sea, y fue un solo objeto, pues, no es como que fueron más ni nada. Sí, justo que estuvimos pues cerca de una hora y cachito, Ujú. en este programa, aquella intervención donde estuvo Mimi, eh, y no habíamos tenido, pues no se había escuchado. Bueno, había escuchado ciertas cosillas de un inicio, pero pues no era nada relevante, pero sí comenzó o se intensificó cuando empezamos a hablar de estos temas. Y fue aquella noche en que pasó todo esto. Sí, ya por eso no hicimos una segunda parte de ese programa, porque dijimos, no, o Sí, sea, parece que no les gustó que platicáramos de este tema, entonces vamos a dejarlo aquí. lo omitimos y decidimos dejarlo ahí. De hecho, pues Sí, fue, ya. ya no nos hemos reunido para hablar de estos temas en aquella casa. Pero esperemos, Mm, yo te extiendo la invitación aquí en este aniversario para que vuelvas a uno de estos programas y hablemos de algunos temas paranormales. ¿Qué te parece, Lizy GH? Muchas gracias, gracias por la invitación. Esperemos que pronto se pueda dar la oportunidad y nos coordinemos para poder crear un episodio con más relatos. Con muchísimo gusto voy a estar por ahí. Ok, Lizy GH, muchas gracias por recibir esta llamada, por contarnos tu experiencia de lo que vivimos en aquellos dos programas de Relatando el Miedo. Muchas gracias, de verdad. Eh, espero tenerte pronto por acá por el programa. Y pues no Gracias, tengo un más nada gusto. que decir que agradecerte por todo el apoyo que has brindado en estos 2 años de Relatando el Miedo, porque sé que eres una de las que está aquí en los directos y que también apoya ya a las otras redes sociales. Muchas gracias por Fan, pertenecer también a fan esto. destacado. Sí, fan destacado de esta comunidad de Relatando el Miedo. Claro que sí. Felicidades por estos primeros 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nos estamos viendo, Lizy GH. Hasta luego. gracias, hasta luego. Comunidad, pues ya lo escucharon, esas historias, esos momentos en que vivimos, estos episodios, estas manifestaciones en programas en vivo, eh, que si bien pueden ser algo muy vagas para algunos, el vivirlas en el momento llegan a ser pues bastante extrañas, bastante perturbadoras en su momento, ¿no?
que llegan a tener esos tintes de misterio, esos tintes de, pues sí, de al menos sacarte de onda, ¿no? Del momento. Ha habido otros momentos que no quedaron grabados, que no llegaron a ser lo suficientemente como fuerte como para escucharse en el micrófono, pero que directamente, como les comentaba en un inicio al hablar de este tema, el lugar donde grabo, han pasado cosas eh, extrañas, apariciones, eh, algunas otras cosas, pues lo que cotidianamente entenderíamos como cosas paranormales, el que se movieran cosas, el prender y apagar luces, que se azoten las puertas, algunos pasos en el pasillo. Han sido manifestaciones que se han dado a lo largo de la historia en la que he vivido en este lugar y que se han manifestado en, mientras estoy en transmisión o en directo. Eh, Esto lo grabo en la cabina de Relatando el Miedo y en ella pues sí tengo varias cosas aquí en el cuarto. Y las más, pues, ¿qué podría decir? Pues algo extrañas. Es un títere de mano que tengo de un payaso. Es un títere que recuerdo que por allá en la secundaria yo lo hice. Es un títere que tengo, la verdad no me causa miedo hasta el momento, pero ha llegado a caerse. Lo raro es que este títere pues está sobre una lata de es de aerosol, pero es de, no recuerdo qué sea, pero es una lata de aerosol. Está metida, es un títere de mano, entonces está metida en esta lata, lo cual hace contrapeso y hace muy poco probable de que se pueda caer, más porque está al centro del lugar donde lo tengo. Lo extraño es que este títere llega a caerse, pero no se cae con la lata, es como si lo sacaran y lo tiraran. Entonces, mientras yo estoy aquí en el programa, viendo acá pues la pantalla y viendo la transmisión, noto que algo se cae, volteo y es el títere, pero el títere solo sin la lata. Entonces me quedo extrañado, pues, no os digo nada, sigo con el programa, sigo contando las historias. Ya cuando termino lo levanto y lo vuelvo a poner en su lugar. Algunas otras cosas he escuchado que tocan la puerta porque estoy del lado hacia la puerta, pero no logro verla completamente. Entonces he escuchado como si tocaran. Entonces muchas veces pues mis familiares llegan y pues para no interrumpirme o hablar me hacen alguna seña, volteo y ya los veo, pero esta vez escuché así como que tocaron, volteo y pues no hay nadie. Y me quedé extrañado porque pues, a lo mejor lo imaginé. Me vuelvo a voltear y al momento de voltear, al momento de estar escuchando pues la transmisión, vuelvo a escuchar el toquido. Me quito el audífono, volteo y pues igual no se escuchaba, no escuchaba nada. Me quedé algo extrañado por esto, porque o sea, nunca me ha pasado algo tan así. No me dio miedo, sino que me dio como que dije, ah, chis, ¿qué habrá pasado? Pero seguí en el programa. En otra ocasión, llegué a escuchar como aquí en el pasillo, pues está el baño, la puerta del baño que la abrieron. Pero en ese momento yo estaba solo en la casa. Entonces escuché que cerraron la puerta, volteo, pero veo todo apagado. No hice caso y dije, pues a lo mejor sí entraron, pero nadie salía.
eh, ya acabó el programa, eh, me levanto, voy, toco la puerta porque en realidad nunca escuché que de nueva cuenta se abriera. Esta puerta está un poco caída, por lo que hay que levantarlo un poco para cerrarla bien y se llega a escuchar ese sonido. Y fue lo que escuché, por lo que intuí que alguien estaba dentro. Entonces, pues toco, no escucha nada, está bien cerrada esta puerta. Pues abro y no hay nadie en la puerta, no hay nadie en el baño. Veo, pues en la sala está todo apagado. Tienden a veces a salirse aquí a la cochera y estar pues en el fresco de la cochera. Veo, me asomo también y no hay nadie, habían salido. Me quedé así como de, pues, ¿quién vino al baño, no? Me, me vengo acá al cuarto, empiezo a subir la transmisión a YouTube y vuelvo a escuchar ese sonido que cierra la puerta. Ahí sí ya como me sobresalté, dije, achis, pues, ¿quién está? Me levanté, voy a ver y pues está todo solo, no hay nadie. Dije, órale va, pues me quieren asustar, ¿no? Continué yo en lo mío, ya después llegó mi familia, ya no volví a escuchar nada. En otra ocasión, pues algo parecido, que tiran cosas aquí, en la cabina de transmisión. Quizás lo más raro, quizás un error en, en el micrófono. El anterior que tenía era un micrófono de solapa. Tiene muy buen sonido porque capta todo al alrededor. Entonces llega a escucharse bien la transmisión. Pero cuando yo estaba ya editando el audio, al inicio, cuando dejaba esos lapsos de tiempo de no hablar, se veía así como, bueno, en la línea del tiempo de la edición, se llega a ver ese salto de la voz, ¿no? Cuando yo dejaba de hablar y pues, esa línea de blanco, ese sonido blanco, que no hay nada, se levantaba. Y se levantaba de cierta forma como si alguien hablara. Cuando amplifico esa parte y se escuchaba como si alguien susurrara cerca del micrófono, pero muy, muy tenue, porque no se llegaba a identificar nada. Y es cuestión que ni siquiera quise subirlo porque no se entendía que fuera nada. Entonces me llegó a pasar en diferentes capítulos que estaba editando y se veía esto. Lo amplificaba y se escuchaba cierto, pues, como sonido, pero no se entendía que fuera una palabra, sino que era, si bien como un susurro, pero no se entendía nada. Y duraba muy poquito, duraba segundos, unos 2, 3 segundos, porque era cortita ese lapso. Ya yo le doy a que quizás era el micrófono que tenía algún fallo, porque cuando cambio de micrófono y estoy con que tengo, pues deja de aparecer esto en las transmisiones, deja de aparecer en esto cuando empiezo a editar, lo cual pues le di alusivo a que era aquel micrófono, pero este micrófono no capta, no tiene ese sonido envolvente de que llega a captar todo lo que está alrededor, y aquel micrófono sí. Inclusive aquel micrófono lo utilizamos. Se me pasó esta historia porque quería también decirle a Liz GH, yo creo que lo vamos a tocar en otro tema. Aquel micrófono lo utilizamos cuando estábamos grabando aquellos capítulos o aquellos relatos, aquellos videos especiales de Día de Muertos. Y cuando estábamos grabando la historia del encino, utilizamos ese micrófono para, pues, grabar. Vaya,
Llegamos ahí al encino y captamos pues, cierto grito bastante extraño ahí por el parque de JM Romo, el parque de diversiones de JM Romo. Desde un inicio que empezamos a grabar, notamos que, bueno, estaba muy sola, siempre está muy sola esa calle, pero le dije al ICGH que había gente dentro del parque, en unas escaleras que es un tobogán. Se me hizo raro porque ese parque únicamente está abierto los fines de semana. Ese día era viernes, si no mal recuerdo. Estaban prendidas sí las luces, pero es normal que tengan prendidas las luces. Y se me hizo raro, y más porque aquellas personas pues estaban en un lugar, como les digo, en aquel tobogán o las escaleras de este tobogán, pero no me daba coherencia de que estuvieran ahí, o sea, o por qué estuvieran ahí. Pero cuando pasamos de ahí, le digo, mira, hay gente allá arriba. Ella no vio nada. Yo dije, es que se sentaron porque vi, o sea, sí se vi como si se trataran de esconder para que no los viéramos en el barandal de aquel lugar. Pero se me hizo raro aquello. Pasé de largo, bueno, pasamos de largo porque íbamos a hacer unas tomas de toda esa calle. Si ustedes no han visto estos episodios, están ya en el canal. Se llama la historia del... Bueno, son los capítulos de Relatando el Miedo, especial de Día de Muertos. Y Historias del Oncino, me parece que se llama. Vayan a checarlo, estos videos. Grabamos toda la calle. Entonces, cuando íbamos pasando justamente por ese lugar donde le dije al ICGH que había personas ahí, es donde se da ese grito. De un principio yo pensé que quizás eran esta gente que trataban de asustarnos porque nos vieron pues con el equipo que estábamos grabando. Pero ya cuando pues volteé para ver dónde estaba la gente, pues no había nada. Aparte, aquel grito se escuchaba pues como si viniera de lejos, pero muy amplificado. Yo creo que les voy a traer un video específico de este lugar, más bien de esto que nos pasó, ya con Liz y GH también comentando esto próximamente, porque fue algo así que extraño que nos pasó en ese momento. Sí, el lugar está muy tétrico, la historia que estoy narrando en aquel video es una historia que le pasó a una persona muy cercana a mí. Entonces y más que esta persona es muy escéptica y que precisamente esta persona me cuente lo que le pasó en esta calle, pues siempre me dio mucho miedo pasar por esta calle. Y más porque, como les digo, por lo general está muy sola esta calle, y de noche pues hay mucha sombra que te deja mucho la imaginación. Entonces todo esto se combina con aquello que les digo que nos pasó. Espero en otro episodio poder contar con la versión de Liz y GH. Se me pasó completamente hablarle de esto y que les dijera en este programa, pero yo creo que vamos a tener otro programa de esto mismo, porque no es la única cosa que nos pasó en es más, la siguiente edición vamos a hacer eso, vamos a hablar de lo que nos pasó en estos videos, y voy a ver si puedo editar los videos justamente en esos momentos en que nos llegaron a pasar cosas algo extrañas.
y traerlos para ustedes. Comunidad, con esto hemos llegado al final. Quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checar los otros episodios y si les gustaron estos relatos les pido le den like. También dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias o bien platicarme si ustedes tienen algún relato que quieran compartir. Pueden hacerlo por medio de por medio de YouTube. Y también les pido a ustedes, comunidad, que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También recordarles que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces en las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M, en TikTok Relatando el Miedo, en YouTube también como Relatando el Miedo y también en Facebook de esta misma manera, Relatando el Miedo. Próximamente estaremos ya abriendo el grupo de Relatando el Miedo para subir historias y que ustedes también nos compartan aquellos relatos, historias y que toda la comunidad se una para tener este contenido en aquella plataforma. Comunidad, agradezco a todos los que están el día de hoy en el chat, aquellos que nos están escuchando en el canal de Ícaro Santi por Twitch. Quiero agradecer a 00-Katy is Desperate, Rapsnat, 8HBDs, Lurks, Marksink, Dong7, 00-Alisa, 00-Alilla, Tarsai, a Opsbot, Aquahem, a 0-Sofía, ZBGN, a RockN, Sucoxi, a Aztec A, muchas gracias por tus comentarios, gracias por estar aquí en el programa 106 en este segundo aniversario, gracias a todos ustedes que están aquí y que hacen posible que nosotros sigamos teniendo estas transmisiones de Relatando el Miedo. Muchas gracias a todos los que nos apoyan, también a aquellos que nos apoyan en YouTube, viendo estos directos, viendo este contenido en el canal. Muchas gracias, comunidad. Quiero agradecer a todos ustedes por llevar tan lejos este programa, porque es un placer para mí traer hasta ustedes estos relatos, que de un tiempo para acá creció de manera desproporcional el canal. Creció gracias a que ustedes, con todo ese apoyo, al ver los videos, al comentar, al dar su like, esos pequeños actos que la verdad son muy importantes para mí. También a aquellos que nos ven todos los jueves, aquellos que se meten aquí al canal de Ícaro Santi en la plataforma de Twitch y que algunos nos comentan en el chat, pero ya nada más con estar en esta transmisión completamente en vivo apoyan a este contenido. Agradezco infinitamente a todos ustedes que han apoyado este proyecto que inició hace ya 2 años y que han sido 2 años de mantener vigente semana a semana este proyecto, trayéndoles a ustedes estos relatos de terror y misterio. Muchas gracias. Hemos tenido muchas gratas experiencias en estos 2 años. Es muy gratificante ver y voltear hacia atrás y observar que hemos avanzado muchísimo en estos 2 años. No me cansaré de agradecerles a ustedes, comunidad de Relatando el Miedo. También quiero pedirles que sigan brindando todo ese apoyo y que esta comunidad crezca cada día más. Yo me despido, soy Ícaro Santi. No omito comentarles lo siguiente. Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en
relatando el miedo.